véase como ejemplo la discusión interna dentro de Arabia Saudita, porque no todos los musulmanes apoyan a la monarquía saudí. Es más, la principal oposición que tiene hoy en día la monarquía saudí proviene de movimientos islámicos que están en el extranjero, básicamente en el exilio, porque son reprimidos a nivel interno, aunque el imam Mahmoud Hussein no le gustaría que eso sucediera. ¿Qué cosa? La represión de los movimientos islámicos en Arabia Saudita. Me parece. La intención no es polarizar, por favor, No, simplemente una pequeña y última acotación. Yo quisiera, perdón, ya que me nombró, quisiera decir lo siguiente. El Islam, tanto como Occidente, vive una crisis. La crisis islámica, digamos, puede ser paliada en la medida en que el Islam todavía tiene algo que decir al hombre, lo protege, lo ampara, lo contiene, como se dice. Y esa crisis es la desaparición del califato. Y el califato era una institución importante que unificaba el criterio islámico de todos los musulmanes del mundo, aunque fuera nominal. El califato fue nominal desde la época de los prácticamente omeyas, porque ya tuvo opositores y demás, pero representaba nominalmente al Islam. En la actualidad aparecen muchos regímenes políticos. Aparece Libia, es autocrático, aparece Arabia Saudita, que es una confederación de tribus árabes, como en la época anterior al Islam. Aparece el intento de formular, de acuerdo al siglo XX, la política por parte de Irán, con un gobierno parlamentario, elecciones y todo lo demás. Son todos intentos de superar la crisis política del Islam. No hay malos y buenos, todos están en el mismo marasmo. Esto va a terminar para todos, para Occidente y para los musulmanes, en algún momento. Había una pregunta, ¿no?, para el doctor Castro. Yo la recuerdo perfectamente. Perfecto. Eso era el problema de la presencia de la realidad islámica en los medios de comunicación. Yo diría que es relativamente amplio. Por ejemplo, la actitud de los talibanes en Afganistán con respecto a la educación femenina recibió páginas y páginas y páginas, no solo de la prensa argentina, sino de todos los medios occidentales. Al mismo tiempo está el hecho de que la República Islámica de Irán tiene como vicepresidenta una mujer. Y este acontecimiento de enorme importancia es público y notorio, ha sido publicado por todos los medios de comunicación, lo que no hay suficiente reflexión, ni sobre los talibanes, ni sobre el hecho de que la revolución islámica de Irán haya nombrado como vicepresidenta a la mujer. La razón por la que no hay, o hay una escasa reflexión, escasa, insuficiente reflexión, sobre la realidad del Islam, su diferencia, es porque para la cultura occidental le resulta muy difícil aceptar y comprender un movimiento, una sociedad en la que, como acaba de señalar el imam, no hay diferencia entre la vida personal y la vida cívica. Toda la cultura de Occidente es un largo esfuerzo por separar la Iglesia del Estado. Toda la cultura de Occidente piensa que mayor civilización es mayor secularización. Y lo que está en marcha en el Islam es exactamente lo contrario. Es la afirmación y la práctica, en un movimiento que el propio imán ha definido como de profundo contenido político, de recrear una forma de civilización y de vida en el que tanto la vida personal como la vida social, la vida cívica, sean una totalidad con igual fundamento. De modo que para Occidente comprender esto lo obliga a revisar todas y cada una de sus convicciones, que por supuesto están en quiebra. Están sumergidas en una profunda incertidumbre, pero tiene que volver a pensar de nuevo. Y volver a pensar de nuevo es lo que los hombres hacen, es lo último que los hombres hacen. Prefieren incluso arriesgarse una catástrofe antes que volver a pensar de nuevo. En este sentido, es que hay mucha información. Es una información hecha sobre la base de la cultura occidental, para el público occidental, en donde la idea fundamental que hay es que si hay enfrente un movimiento con un extraordinario vigor,
que quiere hacer al mismo tiempo, sobre la base del mismo derecho y del mismo principio de legitimidad religioso-espiritual, algo que una la vida cotidiana con la vida cívica, la política con la sociedad, eso en términos de la cultura de Occidente es un movimiento integrista fundamentalista. Y como es integrista, el fundamentalista es una sustancia que no requiere ser pensada, está fuera de mi necesidad de conocimiento. Cuando aparecen los talibanes, ya sabía, ya lo sabíamos de antes. Era así, es una confirmación. Cuando aparece que la vicepresidenta de la República Islámica de Irán, fundada por el imán Khomeini, es una mujer, esto desconcierta un poco. Pero un instante nada más. Luego el lugar común y los prejuicios arrasan con todo. Muchas gracias, discúlpenme, me tengo que retirar. Al imán José. Usted hizo una referencia a una crisis del Islam a partir de la desaparición... Política. A partir de la desaparición de la institución Califato. Sí. A mí me pareció muy interesante, pero quería preguntarle si su visión en alguna medida pretendería revisar la reaparición en tiempos modernos de la institución, y en ese caso, en caso que sea afirmativo, si usted lo ve desde el punto de vista de la legitimidad a partir del califa como sucesor, o la legitimidad a partir del califa investido del poder político que le da la institución del sultanato. ¿Cuál visión usted más a partir de ahora? No, lógicamente el califato es la sucesión, no puede ser otra cosa que la sucesión del profeta, como con la bendición y la paz, como gobernante de la comunidad. El modelo político islámico es profético, proviene ya de todos los profetas que hubieron en el cercano oriente. Y el último de ellos, como eximio gobernante, yo lo dije en la exposición, fue Muhammad, con él sea la bendición y la paz, y los sucesores atribuyen su poder al poder que tenía el profeta. O sea, remite, la institución del califato remite el poder político para legitimarlo al poder que tuvo el profeta, con él sea la bendición y la paz, porque si no, nadie podría de hecho gobernar a la comunidad de los musulmanes, que es el reino de Dios, que es la comunidad de los creyentes. Nosotros creemos en la reinstalación del califato, porque sería superar la crisis del Islam, la crisis política. Siempre que hablamos del Islam, muchas veces en castellano, no se hace nada de esto, pareciera que estamos hablando de la doctrina del Islam. No estamos hablando de la doctrina del Islam en muchos casos, estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, de la política, de algún aspecto del Islam. Entonces, creemos en la reinstalación, la posibilidad, tiene tanto mérito el califato, tiene una concepción tan adecuada al tiempo actual como cualquier otra institución, presidencia o reino o lo que se quiera. Por el contrario, es todavía más meritorio, más elevado, más digno y más adecuado al Islam. Claro que esto ya no depende de los musulmanes. Los musulmanes por sí mismos no van a poder reinstalar el califato. Y entonces creemos firmemente, porque somos creyentes, que Dios va a reinstalar el califato, pero no para los musulmanes, para toda la humanidad. O sea, Dios va a mandar a un hombre que se llama el Mahdi, con él sea la bendición y la paz, o restaurador de la paz y la justicia sobre la tierra, que va a pacificar y traer el bienestar a la humanidad. Y va a respetar a todas las religiones, todas las creencias, todas las culturas que hay sobre la tierra. Esa es la época llamada de la restauración. Usted dirá, bueno, pero esto es una creencia religiosa. Sí, es una creencia religiosa, pero las utopías políticas a veces no dejan de estar en la misma categoría de una creencia religiosa. La utopía de Marx, de una sociedad sin clases, aberrante por otra parte, no se entiende bien, es una creencia religiosa.